El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto nos dio una idea de la vida judía en la época de Jesús. ¿Qué ideas aportan sobre cómo tomaron forma sus enseñanzas? El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1946 ha sido considerado el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. De alrededor de 900 manuscritos que datan del siglo III a.C. al 68 d.C., fueron descubiertos en vasijas de barro escondidas en 11 cuevas en la región de Qumran, en Cisjordania, cerca del Mar Muerto. La mayoría de los eruditos creen que fueron escritos y copiados por una secta mística judía conocida como los esenios. Estos rollos, que comprenden cada sección del Antiguo Testamento más manuscritos sectarios, son extremadamente importantes para la fe judía. Pero como el fundamento del cristianismo está arraigado en el judaísmo, también iluminan los fundamentos más antiguos del cristianismo. ¿O ellos? Jesús no se menciona en ninguno de ellos. De hecho, la mayoría fueron escritos antes de que Jesús comenzara su ministerio. Entonces, ¿cuál es la conexión entre los rollos del Mar Muerto y el cristianismo primitivo? Antes de que se descubrieran los rollos del Mar Muerto, el manuscrito bíblico hebreo más antiguo conocido databa del siglo XVI de Pist. En ese momento, no existía una Biblia per se. En cambio, había una colección vaga de escritos sagrados pertenecientes a diferentes sectas judías. Los rollos del Mar Muerto muestran que en el siglo I a.C., estas diferentes versiones de libros pasaron a formar parte del canon hebreo. Algunos de los rollos son copias de libros reales de las escrituras hebreas, preservando así los textos de la Biblia misma. Recuerde, en aquellos tiempos antiguos no existían las fotocopiadoras. Estos pergaminos fueron escritos meticulosamente a mano. Validan mucho de lo que los eruditos habían traducido en otras versiones de la Biblia. Hay coherencia en los mensajes. Con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, vinieron descripciones de la cultura y la historia del Israel del siglo I, lo que permitió a los eruditos reconstruir el mundo de Jesús. De los más de 900 rollos, 700 son escritos no bíblicos que revelan cosas como reglas comunitarias, organización y estrategia militar y oraciones diarias. Por ejemplo, describen los lavamientos rituales que practicaban las comunidades judías, lo que ayuda a comprender algo sobre el papel del bautismo que surgió en el cristianismo primitivo. Además, si bien los rollos del Mar Muerto brindan información sobre la comunidad específica de Qumran, que se cree es responsable de ellos, también describen una gama más amplia de creencias y prácticas judías antiguas. Algunos eruditos sostienen que los rollos representan el contenido de las bibliotecas de Jerusalén, que fueron rápidamente ocultadas antes de que los romanos invadieran durante la primera revuelta judía, décadas antes de que naciera Jesús, y por lo tanto reflejan las creencias y prácticas de muchas sectas judías diferentes, en una época muy volátil en historia de Judea. Las escrituras hebreas de la época de Jesús, como lo muestran los rollos del Mar Muerto, fueron la base de sus enseñanzas, particularmente en la definición de sus valores más esenciales: responsabilidad social y fidelidad a Dios. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, afirma Jesús al final de las bienaventuranzas, refiriéndose a las dos principales divisiones de la Biblia hebrea, la ley y los profetas de su tiempo. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y añade, ni una letra ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el proceso, fue reconocido como rabino, un maestro instruido en los preceptos de la Biblia hebrea. Cuando llegó el sábado, dice el evangelista Marcos, entró en la sinagoga y enseñó. Y toda la congregación quedó asombrada de su enseñanza,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No hay ninguna razón para mencionar a Jesús en los rollos del Mar Muerto, ya que fueron escritos por miembros devotos de la comunidad judía. Pero también ofrecen información sobre las creencias y expectativas judías más amplias durante el período del Segundo Templo, que indirectamente pueden arrojar luz sobre la fe y la tradición judías que Jesús aprendió y que informaron aspectos de sus mensajes centrales. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, revelan una cosmovisión apocalíptica prevalente entre algunos grupos judíos que enfatizaba la creencia en una inminente intervención divina en los asuntos humanos para provocar la derrota de las fuerzas del mal y el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra. De manera similar, las enseñanzas de Jesús enfatizan el reino de Dios como una realidad presente que irrumpía en el mundo, al mismo tiempo que esperaban su completa realización en el futuro con el juicio final de Dios. Este contexto es importante para comprender las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios y el fin de los tiempos. Un tema importante en los evangelios es la venida del Mesías, un salvador o liberador de un grupo de personas, algo a lo que también se refieren los rollos del Mar Muerto. Pero la secta de Qumrán y Jesús diferían en sus creencias sobre el papel del Mesías. Los qumranitas vieron la venida del Mesías como resultado de un cambio de régimen, un choque entre el bien y el mal, algo político. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Para Jesús, sin embargo, el propósito del Mesías era conducir a la nación a la salvación espiritual y social, independientemente de las circunstancias políticas. Los rollos del Mar Muerto no describen ningún evento que se centre en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La mayoría fueron escritas y copiadas antes de que Jesús comenzara su ministerio para los judíos devotos y no mencionan a Jesús directamente. Y sin embargo, proporcionan un contexto histórico valioso para comprender el mundo en el que vivió Jesús y en el que nació y evolucionó el cristianismo primitivo, incluidas las creencias y prácticas de los judíos en la tierra de Israel. Si Jesús estaba empapado de las escrituras hebreas y pudo leer la Biblia en su hebreo original, tal como aparecía en los rollos del Mar Muerto, en el siglo I.D.C., pocas personas en Galilea todavía hablaban hebreo. Como nos cuentan los evangelios, Jesús y sus seguidores hablaban arameo. Los evangelios también sugieren que Jesús podía conversar con centuriones u oficiales romanos, así como con el prefecto Poncio Pilato, todos los cuales habrían hablado griego, el idioma militar y diplomático de la época. Había una traducción griega de la Biblia hebrea en circulación en ese momento, conocida como la Septuaginta, que había sido traducida del hebreo a partir del siglo III a.C. Aunque esa idea es interesante, es mucho más probable que Jesús aprendiera la Biblia hebrea a partir de traducciones en arameo conocidos como Targumim, que entonces comenzaban a circular. Según una tradición, el rabino Gamaliel I, contemporáneo de Jesús, encargó una traducción Targum o aramea del libro de Job. También se ha encontrado un Targum del libro de Job en una de las cuevas de Qumrán, que data del siglo I a.C. ¿Quién escribió los rollos del Mar Muerto? La ciencia puede tener la respuesta. Autores misteriosos escribieron estos textos sagrados hace unos 2000 años, pero la arqueología moderna está arrojando nueva luz sobre quiénes eran. En noviembre de 1946, mientras el sol salía lentamente sobre el desierto de Judea, 3 primos beduinos fueron a buscar una cabra perdida en las colinas cercanas al Mar Muerto. Con la intención de encontrar al animal, se toparon con algunos de los textos religiosos más importantes del mundo antiguo, los rollos del Mar Muerto. Hasta la fecha, se han descubierto unos 100.000 fragmentos de unos 900 manuscritos, encontrados en 11 cuevas,
y hasta el día de hoy se siguen encontrando nuevos fragmentos de pergaminos. Escritos en pergaminos y papiros de animales, la mayoría de los manuscritos son sectarios, aunque alrededor de 100 de ellos son textos bíblicos que brindan información sobre la Biblia y arrojan luz sobre las historias del judaísmo y el cristianismo. Todos los libros del canon hebreo, el Antiguo Testamento cristiano, se encuentran entre los textos. También contienen oraciones, himnos, fórmulas místicas y la versión más antigua de los 10 mandamientos, hasta ahora desconocidos. Se estima que los rollos del Mar Muerto tienen 2000 años. Si bien su autenticidad no está en duda, lo que sigue siendo un misterio es su autoría. En esta antigua novela policíaca, aquí hay algunas posibilidades. Los esenios, una secta monástica judía que vivía en un complejo desértico cercano conocido en árabe como Khirbet Qumran, es la respuesta más común entre los estudiosos. Esta noción fue expuesta por Roland de Vaux, un arqueólogo francés que, con un equipo internacional, excavó Qumran entre 1952 y 1957. Llegó a esta conclusión de dos maneras. Flavio Josefo, un historiador judío romano del siglo I que habría conocido a los esenios, escribió sobre ellos en su libro La historia de los judíos. Milenios después, de Vaux comparó las descripciones de Josefo con las de los habitantes de la región escritas en los pergaminos recién descubiertos. Las similitudes incluyen la vida comunitaria, el uso de batas de lino y el baño ritual. Josefo escribió, por ejemplo, que a la hora quinta, después de haberse vestido con velos blancos, bañan sus cuerpos en agua fría. Y de hecho, de Vaux y su equipo excavaron varias mikvaot en el sitio. Estos baños rituales contendrían alrededor de 85 galones de agua viva, en su mayor parte, agua de lluvia o de mar que no había sido almacenada, lo que permitiría a los miembros sumergirse en momentos determinados del día. Estos rituales comunes seguramente confirmaron que los esenios y los lugareños eran lo mismo, ¿no? Además, Josefo escribió que los esenios se esfuerzan mucho en estudiar los escritos de los antiguos y eligen de ellos lo que sea más beneficioso para su alma y su cuerpo. Debe ser una referencia a los pergaminos marinos, ¿verdad? De Vaux concluyó que los autores de los rollos habían vivido en Qumran, ya que se descubrieron 11 rollos cerca del sitio, y dado que los esenios habían vivido en Qumran, ellos y los autores de los pergaminos parecían ser uno y el mismo. Y sin embargo, muchos estudiosos cuestionan la identificación de la comunidad de Qumran como esenia. Por ejemplo, muchos judíos devotamente observantes, no solo los esenios, practicaban la inmersión ritual en mikvaot. Además, Josefo describe a los esenios como un fenómeno urbano, más que como una comunidad de ermitaños en el desierto. El filósofo judío Filón parece estar de acuerdo y escribe que los esenios vivían en muchas ciudades de Judea y en muchas aldeas y se agrupaban en grandes sociedades de muchos miembros. Además, un número creciente de eruditos ha sugerido que las personas que escondieron los pergaminos alrededor de Khirbet Qumran pueden no ser las mismas que los escribieron. De hecho, dado que los rollos del Mar Muerto abarcan casi toda la gama de la Biblia hebrea, algunos historiadores creen que es casi imposible que un grupo pequeño y remoto de escribas haya escrito un corpus tan grande. Algunos eruditos sostienen que es mucho más probable que muchos, si no todos, los rollos fueran escritos por escribas profesionales que trabajaban en el Templo de Jerusalén. Esta llamada teoría del origen de Jerusalén fue propuesta por primera vez en 1960 por el teólogo alemán Karl Heinrich Rengstorff, quien argumentó que los rollos debieron haber formado parte de una extensa biblioteca mantenida en el templo. El erudito estadounidense Norman Golb fue un paso más allá y sugirió que los rollos
fueron evacuados de varias bibliotecas en Jerusalén y Judea en general cuando el ejército romano, bajo el mando del general Tito, se acercó a Jerusalén alrededor del año 70 d.C., nueva tecnología, incluido el análisis de datos basado en inteligencia artificial. La escritura realizada a mano en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, en 2021, refuerza esta teoría. Por ejemplo, la investigación encontró que las diferentes formas de escritura y el diferente comportamiento biomecánico al empuñar una pluma muestran que más de un escriba pudo haber trabajado en el mismo rollo del gran Isaías. Un análisis cuidadoso del texto también ha identificado cambios sutiles en el estilo del hebreo, o en el arameo, el griego, o incluso el nabateo de otros documentos. Otra cuestión es la presencia de muchos duplicados de ciertos libros bíblicos. ¿Por qué copiar más de una versión si el pergamino era solo para uso local? El hecho de que los rollos representen una colección casi completa de las escrituras hebreas también parece sugerir una fuente más prominente que una remota secta disidente. Algunos arqueólogos modernos creen que los esenios fueron los autores de algunos de los rollos del Mar Muerto, pero no de todos. La evidencia reciente sugiere que durante el asedio romano de Jerusalén, cuando el templo y gran parte de la ciudad fueron destruidos, los judíos pudieron haber escapado a un lugar seguro a través de las alcantarillas. Los investigadores han encontrado artefactos, incluyendo cerámica y monedas, en las alcantarillas que datan de esta época del asedio. Alcantarillas que conducen al valle de Cedrón, a poca distancia del Mar Muerto, y de Qumrán. Quizás algunos de los rollos del Mar Muerto también viajaron por este camino. Otra pista de la teoría del compromiso es la cerámica en la que se encontraron los rollos del Mar Muerto. Según Jan Gunneweg, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, al igual que el ADN, ninguna arcilla en la Tierra tiene la composición química exacta, por lo que se puede determinar el área específica en la que se hizo la cerámica. Su conclusión: solo la mitad de la cerámica que contenía los rollos del Mar Muerto es local de Qumrán. Las pruebas científicas modernas se han sumado al debate. En los últimos años, los pergaminos también han sido analizados por expertos lingüistas, quienes propusieron un rango de fechas entre el 225 a.C. y el 50 d.C., basándose en el estilo de escritura, así como en el tamaño y la variabilidad de los caracteres. Esto parece coincidir aproximadamente con la datación posterior por carbono de las tintas, que estaban hechas de hollín de lámparas de aceite mezclado con aceite de oliva y miel o agua. Estas pruebas produjeron un rango de fechas entre el 385 a.C. y el 80 d.C., lo que extendería los orígenes de los rollos del Mar Muerto mucho más allá de la ocupación estimada del asentamiento de Qumrán. La investigación aún está en curso y los debates continúan. Lo que no se debate es que los rollos del Mar Muerto brindan una rara visión del mundo judío del siglo I, sean quienes sean sus autores.